El título de nuestra lección número 4 es Testigos de Cristo como Mesías. Y el propósito de nuestro estudio de esta semana es mostrarnos lo que testificaron los diferentes testigos de nuestro amado Salvador Jesucristo como Mesías. Así que te invito a que me acompañes hasta el final de este maravilloso estudio, para que juntos usted y yo podamos sacar hermosas lecciones para nuestra vida en la palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo. Así que sin más preámbulos, vamos al desarrollo de nuestro estudio. En la primera parte, bajo el subtítulo, El testimonio de Juan el Bautista. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 19 en adelante, dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: Enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías. En esta parte, Juan el Bautista da su testimonio. ¿Y por qué da su testimonio? Porque el texto bíblico dice que algunos líderes religiosos de Jerusalén enviaron a sacerdotes y levitas a preguntarle a él si él era el Mesías. ¿Saben? Juan el Bautista tenía rasgos de ser el Mesías. Juan el Bautista bautizaba a las personas. Las personas iban y confesaban sus pecados. Entonces, lo que hacía Juan el Bautista, pues tenía rasgos de ser el Mesías, el Cristo, el Hijo prometido que vendría a salvar al mundo. Pero también tenía rasgos de ser Elías. También tenía rasgos de ser el profeta. O sea, lo que Moisés predijo cuando dijo: un profeta se levantaría o sería enviado y a él oirían, refiriéndose a Jesús. Saben, mis apreciados, la gente en la época de Jesucristo querían saber si Juan el Bautista era el Salvador. Y aquí está la primera lección para nosotros. Hoy la gente desea saber si verdaderamente Cristo volverá por segunda vez a esta tierra. Y hay gente que duda de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que tampoco creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay líderes religiosos que también tienen preguntas en cuanto a las verdades que usted y yo conocemos. Líderes religiosos que también no están seguros de lo que han creído, al igual que en la época de nuestro Señor Jesucristo. Quieren saber. Pero lo hermoso de Juan el Bautista es que él no se hizo pasar por Mesías, o no se hizo agrandarse diciendo: sí soy el Mesías, para ganar más personas, como muchos predicadores hoy en día hacen, solo para ganar seguidores. Pero Juan el Bautista fue tan humilde que él dijo: yo no soy el Cristo, no soy el Mesías. Entonces le preguntaron a él: pues entonces, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces díganos quién eres. Necesitamos responderle a los que nos enviaron. Y Juan dijo: yo soy uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor. Sabes, en la época de Juan el Bautista, cuando los reyes o las personas importantes que iban de una ciudad a otra, pues enviaban a personas a preparar el camino delante del rey
o de una persona importante. ¿Por qué? Porque los caminos no eran cómodos como los de hoy en día, pues habían hoyos, habían piedras, habían curvas donde obstaculizaba el paso del rey. Por eso las personas iban delante del rey a preparar el camino, quitando los obstáculos. Es decir, Juan el Bautista, aquí en primer lugar, da a conocer que su ministerio era profético, porque Isaías lo había profetizado, que él vendría a preparar el camino del Mesías, del Salvador, del Cristo, que moriría por su pueblo. Entonces Juan dice, yo he venido para preparar el camino del Señor, o sea, su ministerio. Pero ¿cuál camino? Oh, el corazón de las personas. Por eso Juan invitaba a las personas al arrepentimiento y se bautizaban, para que de esa manera estuvieran preparadas para recibir al Mesías, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Pero como vimos la semana pasada en nuestro estudio, tristemente las personas no aceptaron al Mesías, rechazaron al verdadero Salvador que había venido para darles salvación. Oh, mis apreciados, nosotros hemos sido llamados para preparar a las personas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que usted y yo no tenemos por qué preocuparnos o ponernos tristes si las personas no quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Solamente tenemos que ser humildes como Juan, de seguir predicando y no sentirnos la gran cosa en este mundo, sino reconocer que las personas tienen que ir a Jesús y no a nosotros. Y si te avergüenzas de Cristo o te da pena de dar testimonio de Él, pues di con el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el mundo. Ahora, en la segunda parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El Cordero de Dios, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29 en adelante así. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes, en la época de nuestro Señor Jesucristo, las personas, especialmente los judíos, esperaban a un Mesías, a un Cristo que estableciera su reino, pero un reino terrenal, y un Cristo que los libertaría de Roma, ya que Roma los oprimía. Sin embargo, Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Juan estaba ayudando a las personas a cambiar de mentalidad, a que no vean a un reino terrenal, a un libertador terrenal, sino que vieran a un rey de reyes todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el verdadero salvador del pecado. Por eso Juan les dice, aquí está el Cordero. Este es de quien escribieron los profetas. Este es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Aquí está el verdadero Cordero que era representado por los corderos que eran degollados en el santuario. Oh, mis apreciados, nosotros tenemos que llevar a la gente a Jesucristo para que lo acepten como su Salvador personal, para que puedan ver a Jesús crucificado, a Jesús derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y usted, mi apreciado, aprenda a ver a Jesús y no a las personas, porque si ves a las personas, pues vas a ver errores en ellas y tarde o temprano te vas a ir de la iglesia y vas a perder a Jesús de vista. Y perdiendo a Jesús de vista es igual a perder la salvación eterna. Por lo tanto, veamos a Jesús, al Cordero de Dios, que nos otorga el perdón de nuestros pecados y salvación eterna.
Y dice el versículo siguiente: de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Noten que Juan no se creía más grande que Jesús. De lo contrario, él está aquí dando a conocer que Cristo era superior a él. Es decir, está colocando a Jesús como Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el Dios divino. Por eso Juan dijo, existía antes que yo. Y aquí deja claro Juan el Bautista que Cristo es Dios todopoderoso. Y Juan pudo reconocer quién era Jesucristo. Usted y yo tenemos que aprender a reconocer verdaderamente quién es Jesús. Porque hoy en día hay muchos que todavía no conocen y no reconocen quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso dicen que Jesús no es Dios. Jesús es un simple profeta que Dios levantó y que le dio poder, pero no es Dios. Oh, mi apreciado que me escuchas, Jesús es Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Él ya existía antes que el mundo fuese creado y antes que usted y yo fuésemos creado. Jesús no tiene comienzo ni fin. Él no fue creado. Él es Dios uno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Juan dice, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Qué maravilloso es cuando los hijos de Dios llegan a conocerlo verdaderamente y se relacionan con Él y están seguros de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo. Pero qué tristeza es cuando las personas no conocen quién es Dios y quién es Jesucristo y andan tambaleando en lo que han creído. Por eso, tú y yo tenemos que ser luz para esas personas. Tenemos que proclamar de las verdades de salvación para que puedan tener la seguridad de que Jesucristo es el Salvador, de que Cristo es Dios Todopoderoso. Mis apreciados que me escuchan, si no estamos seguros de lo que creemos, entonces necesitamos pedirle al Señor y estudiar constante más su palabra para que lo podamos conocer verdaderamente y así tener la plena seguridad hacia dónde vamos. Yo tengo la seguridad que si paso al descanso, voy a ver a Jesucristo venir en gloria y poder sobre las nubes de los cielos y me llevará a las mansiones celestiales. Pero también estoy seguro que si Dios me permite estar en vida cuando Él vuelva por segunda vez, pues me iré con Él, juntamente con mis seres amados que están descansando, que amaron al Señor y que llevaron al Señor en su corazón. De eso tenemos que estar seguros, mis apreciados que me escuchan. Ahora, en la tercera parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Los dos discípulos de Juan. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, a partir del verso 35 en adelante, dice así. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él
eran como las 4 de la tarde. Dice el texto que cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando sus discípulos escucharon eso, inmediatamente decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque habían estado con Juan y habían escuchado las predicaciones de Juan. Y he aquí el resultado. Ahora siguieron a Jesús. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que cuando nosotros predicamos, muchas veces no vemos el resultado inmediatamente. A veces pasan meses, años y al parecer como que las personas nunca van a aceptar a Jesús. Pero créame que en algún momento esas personas van a aceptar a Jesús y vamos a ver el fruto de nuestro trabajo por amor al Señor, el fruto del santo evangelio. Dice el texto que ellos lo siguieron. Ahora, cuando siguieron a Jesús, ellos querían ver dónde se hospedaba, dónde vivía. Y Jesús los llevó y les mostró. Y ellos decidieron quedarse con Jesús. Seguramente ellos vieron maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, después de haber estado con Jesús, la vida de ellos fue transformada completamente y el resultado fue dar testimonio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Veamos quiénes fueron esos discípulos y qué testificaron de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 40 en adelante, dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Qué hermoso es que Andrés fue donde su hermano carnal y le dijo: hemos encontrado al Mesías, o sea, al Cristo. Y entonces llevó a su hermano Pedro a Jesús. Mi apreciado, es hermoso cuando una esposa, un esposo, un hijo se convierte a Jesús. Se lleva la bendición del evangelio, la bendición de la salvación a su familia. Y probablemente usted sea esa persona que cuya familia no creía en Jesús o era de otra denominación, que creía en otras cosas que no están en la palabra de Dios. Pero cuando usted conoció la verdad, conoció a Cristo y se convirtió, llevó esa bendición. Y hoy día toda su familia es adventista del séptimo día. Oh, qué maravilloso que usted se convirtió en el anzuelo de Jesús para traer a su familia a sus pies. Qué linda experiencia. Me gustaría que si usted es esa persona, pueda dejar su testimonio aquí abajo en los comentarios para que otros conozcan del poder del evangelio, del poder transformador de la palabra de nuestro amado Salvador Jesucristo cuando alguien verdaderamente se encuentra con él. Déjanos tu testimonio aquí. Pero dice el texto bíblico, luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Sabemos en quién se convirtió Pedro. Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia que Cristo fundó, la cual creció y creció, y Pedro pues guió a la iglesia y Pedro dio su vida por la obra del Señor. Pedro murió crucificado, pero con la cabeza abajo. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo cuando encuentra a alguien y se convierte y da su vida por amor al evangelio. Renuncia a su trabajo, renuncia el vicio, renuncia los amigos, renuncia todo con tal
de alcanzar la salvación y llevar a su familia a los pies de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y han habido personas así. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿quién era el segundo discípulo? Era Juan. El texto bíblico no nos dice, pero Juan, el escritor del Evangelio, fue el segundo discípulo de Juan el Bautista que decidió seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea el nombre del Señor porque él llegó a ser uno de los más grandiosos escritores del Evangelio de salvación. Y es el que estamos estudiando durante este trimestre. Y hemos visto la teología maravillosa de Juan el Bautista en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi apreciado, en la cuarta parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo Felipe y Natanael, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 43 en adelante, dice así: Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó: Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Felipe decidió seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Felipe reconoce de que él sabía lo que las escrituras decían, lo que Moisés había escrito en cuanto a nuestro Señor Jesucristo y lo que decía el Antiguo Testamento acerca del Mesías, las profecías mesiánicas. Felipe las conocía. Por eso que cuando se encontró con Jesús, decidió seguir a Jesús porque sabía que él era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Por eso, mi apreciado, yo te invito a que estudies tu Biblia. No le creas a tu líder religioso. No le creas a cualquier predicador. Estudia tu Biblia y corrobora si lo que dice el predicador, lo que dice el líder religioso es verdad o es mentira. Ahora mira, Felipe va donde Natanael y le dice: hemos hallado al Cristo, de quien escribió Moisés y de quien escribieron los profetas. Y Felipe dice: a Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Sabes, la gente tenía mal concepto y prejuicios de los habitantes de Nazaret, porque quizás eran personas malas, y Jesús vivía ahí en Nazaret porque ahí creció, y por eso dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Pero sabes, Felipe no se puso a discutir con él, no se puso a darle un sermón, no se puso a debatir con él en cuanto a la teología bíblica. Más bien le dijo: ven y ve por ti mismo, por tus propios ojos. Sabes, tenemos que aprender de Felipe a no discutir con las personas, simplemente presentar la verdad y dejar que ellos conozcan a Jesús por ellos mismos, estudiando la palabra de Dios, investigando con profundidad el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y así se van a convencer por sí solas y van a decidir seguir a Cristo Jesús de todo corazón y obedecer sus mandamientos por amor a Él y no por obligación. Hace poco visitamos a una familia y sabes, la hermana nos contó de que ella pertenecía a otra denominación y su esposo pues era adventista del séptimo día. Pero dice ella que cuando fue por primera vez a la iglesia, pues ya no quiso volver más. ¿Por qué? Porque era de otra denominación. Sin embargo, el pastor le preguntó cómo es que ella decidió seguir a Jesús. Pues ella dijo: pues mi esposo no me
obligó ni me esforzaba a estudiar la Biblia. Tampoco me hablaba de lo que creía, simplemente me apoyaba cuando iba a mi iglesia. Pues él iba conmigo, me acompañaba, y cuando él iba a la iglesia yo no lo acompañaba, pero se llevaba a mis hijas. Y así poco a poco me fui dando cuenta de que él verdaderamente era un hijo de Dios por lo que él era en la casa y por lo que él era en la iglesia. Me di cuenta y poco a poco fui acompañándolo y poco a poco fui conociendo la verdad sin que él me obligara o sin que él me hablara de lo que creía. Así fue como yo fui. Mi apreciado, usted no tiene que esforzar a su pareja, no tiene que obligar a sus padres, no tiene que debatir con ellos, simplemente vivir lo que hemos creído, vivir el Evangelio, que el Evangelio se encarna en nosotros para que por testimonio las personas sigan al Maestro. Eso es lo que tenemos que hacer, lo mismo que hizo Felipe con Natanael. Y Natanael fue donde Jesús, y cuando llegó a Jesús, escuchen lo que ocurrió en el versículo 47. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad o no hay engaño. Y Natanael preguntó: ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Sabes? La obra que no nos pertenece a nosotros hacer, hay que dejarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque en primer lugar Jesús conoce a las personas lo más profundo que usted y yo jamás vamos a conocer. Jesús conoce los secretos de la vida de las personas. Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús conoce la mente de las personas. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Padre. Él nos conoce. Es por eso que le dice a Natanael: yo te conocí antes que Felipe te llamara. Te vi debajo de la higuera. Y Natanael se quedó con los ojos abiertos y dijo: ¿pero cómo me conoces? Mis apreciados, Jesús conoce las necesidades de las personas y Él es el único capaz de suplir esas necesidades, de llenar el vacío de las personas, de dar respuesta a sus preguntas. No nos toca a nosotros. Nosotros solo somos simplemente instrumentos en las manos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Es por eso que hay que dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Simplemente presentemos el mensaje, presentemos a Jesús y oremos por las personas para que nuestro Dios las ayude en sus necesidades y en sus problemas. Y cuando Dios se manifieste en la vida de ellas, pues van a seguir a nuestro amado y Salvador Jesucristo. Ahora, en la última parte de nuestro estudio, bajo el subtítulo El testimonio de Nicodemo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice así: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Qué testimonio de un líder religioso, de un fariseo, de un doctor de la ley, de un hombre que conocía las escrituras. Pero sabes, era un hombre que tenía dudas, era un hombre que tenía un vacío en su corazón, a pesar de su posición. Pero sabes, el texto bíblico dice que él fue de noche a Jesús. ¿Sabes por qué Nicodemo fue de noche a Jesús? Porque no quería que sus compatriotas se dieran cuenta de que él quería saber acerca de Jesús. Tampoco quería rebajarse y yendo a Jesús, sabiendo que Jesús nunca pisó una escuela de los profetas,
es decir, de teología. Tampoco quería pasar vergüenza, sabiendo que él era un maestro de la ley, para ir a alguien que no era considerado maestro por los líderes religiosos. El orgullo de Nicodemo era tan grande que fue de noche, a escondidas. Pero cuando se encontró con Jesús, él expresa lo siguiente, reconociendo quién era Jesús. Le dice, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Estaba reconociendo de dónde venía Jesús. Es decir, sabemos que eres el Mesías, eres el Salvador, porque lo que haces, los milagros que tú haces, ninguno lo puede hacer si no proviene de Dios. Nicodemo había sido testigo de lo que Jesús había hecho en la boda de Caná del Galilea. Nicodemo estaba reconociendo que Cristo era divino, que Cristo era el Mesías. Mis apreciados, Jesús, al darse cuenta que Nicodemo quería discutir con él, Jesús le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Discutir, no, porque él conocía las escrituras, sabía quién era Jesús. Necesitaba nacer. ¿Por qué? Porque mientras él no venciera su orgullo, no entraría en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, los maestros, los doctores de la ley, rechazaban a Jesús. Así que la única manera de que Nicodemo entrara al reino de los cielos no era su conocimiento en cuanto a Jesucristo, en cuanto a las escrituras, sino nacer de nuevo, es decir, renunciar a lo que era y aceptar a Jesús y comenzar una vida nueva, comenzar con Jesús, ser un cristiano ahora. Y por eso Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para que entres al reino de los cielos. Y Nicodemo le dijo a Jesús, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede entrar en el vientre de su madre? Jesús le dijo, Nicodemo, el que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del espíritu es espíritu. Es decir, tú ya naciste como hombre, ahora necesitas nacer espiritualmente. De eso te estoy hablando. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿cómo es posible tú siendo maestro en Israel, no entiendes de lo que te estoy hablando? Mis apreciados, hoy día hay gente que conoce las escrituras, que se ha graduado en las mejores universidades de este mundo, pero también hay personas ricas en cosas materiales, que no les hace falta nada, pero necesitan a Jesús. Ese vacío que tienen solamente Cristo puede llenar. A pesar de lo que tienen o a pesar de su posición, pues necesitan a Jesús porque tienen problemas, tienen necesidades, tienen hijos hospitalizados en las drogas, tienen esposas que están en una cama, en un hospital o en la casa desahuciada, o el esposo. Es decir, personas que aparentemente no les hace falta nada, pero ese vacío solamente Cristo lo puede llenar y solamente Cristo puede ayudar a esas personas a salir vencedoras en medio de sus dificultades, en medio de sus tristezas, así como Nicodemo. Y sabes, Nicodemo entendió que solamente con Cristo Jesús estaba su felicidad, su paz y el camino verdadero que lleva al reino de los cielos. Es por eso que más adelante Nicodemo pues aceptó a Jesús y se convirtió y se entregó a Jesucristo. Por eso él estuvo con José de Arimatea en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y también defendió a nuestro Señor Jesucristo en medio del Sanedrín cuando estaban juzgando a nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan capítulo 19, verso 38 y 39 dice así: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús.
José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Qué hermoso es que Nicodemo no solamente dio testimonio de quién era Jesús, sino también aceptó a nuestro Señor Jesucristo y le dio sepultura con José de Arimatea. Oh, mis apreciados que me escuchan, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él estuvo en este mundo, hubieron personas que le aceptaron y se convirtieron en testigos de Él como Mesías y dieron su testimonio, proclamaron de que Cristo verdaderamente vino al mundo, el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo las profecías mesiánicas. Y las personas que aceptaron a Jesús también fueron a otros, llevándolos a Jesús con el único mensaje: hemos hallado al Mesías, al Cristo, a Jesús. Y muchos aceptaron a Jesús y hoy están esperando a que vuelva su Salvador por ellos para ir a las mansiones celestiales. Yo te invito que seamos uno de ellos, que proclamemos a nuestro Señor Jesucristo para que otros decidan por Él y que lo acepten verdaderamente y que obedezcan sus mandamientos por amor, para que juntos, usted y yo, podamos esperar a nuestro amado Salvador Jesucristo venir por nosotros en poder y gloria en las nubes de los cielos, para así estar con Él por toda la eternidad. Ahora, antes de culminar, no te olvides apoyarnos con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestros videos para que otros puedan conocer el Evangelio de salvación. Y a usted, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, amigo y amiga que estás visitando nuestro canal por primera vez, no te olvides unirte a nuestra familia espiritual, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, activar la campanita de notificación para que usted sea el primero o la primera en ver nuestro próximo estudio. Así que muchísimas gracias por unirte a nuestra familia y por apoyarme con tu like, con tu comentario aquí abajo y con compartir nuestro video. Que Dios les bendiga, que Dios los acompañe y que Dios pueda prosperar todo lo que toque en sus manos durante esta semana. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.